Durante la cena de Año Nuevo, el padre de mi esposa me arrojó vino tinto a la cara. La hermana de mi esposa se rió, diciendo, «Gracias, papá, tal vez eso le enseñe algo de respeto». Cerdo asqueroso. Sentí mis manos agarrar la silla. Me levanté e hice una llamada telefónica. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. La copa de vino de cristal se hizo añicos contra el suelo de madera, el líquido rojo extendiéndose por el roble como sangre de una herida reciente. Pero eso no fue lo que se rompió. Era el vino que había estado en mi cara 3 segundos antes, goteando de mi cabello, manchando mi camisa de vestir blanca, quemándome los ojos. El padre de mi esposa, Ricardo Montero, estaba de pie a la cabecera de su mesa de comedor con una copa vacía en la mano y puro desprecio en sus ojos. La hermana menor de mi esposa, Jessica, se reía tan fuerte que tuvo que agarrarse al borde de la mesa para sostenerse. «Gracias, papá», logró decir Jessica entre jadeos. Tal vez eso le enseñe algo de respeto. Cerdo asqueroso. Sentí mis manos aferrarse a la silla debajo de mí. Toda la familia Montero estaba observando. Mi esposa, Vanessa, estaba sentada congelada a mi lado, su rostro indescifrable. Su madre, Patricia, tenía la mano sobre la boca, pero no podía decir si era por conmoción o por diversión reprimida. Su hermano, Tadeo, miraba su plato como si quisiera desaparecer. Y Ricardo, él seguía allí de pie, con el pecho hinchado como si acabara de hacer algo heroico. Me levanté lentamente. La habitación se quedó en silencio, excepto por las risas de Jessica que se desvanecían. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Mis dedos estaban firmes a pesar de la rabia que corría por mis venas. Me desplacé hasta un contacto que nunca pensé que usaría en una cena familiar y presioné llamar. «Licenciado Dávila», dije cuando se conectó la línea. «Es la hora. Ejecute todo lo que discutimos». Colgué. La habitación estaba en un silencio sepulcral ahora. Incluso Jessica había dejado de reír. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. No tenían ni idea de lo que había construido, de lo que controlaba o de lo que estaba a punto de quitarles. Pero estaban a punto de descubrirlo. Mi nombre es Carlos Herrera. Tengo 42 años y hasta esa cena de Nochevieja, la mayoría de la gente me habría descrito como un hombre tranquilo y modesto que trabajaba en finanzas. Lo que no sabían era que tranquilo no significa débil y modesto no significa impotente. Había pasado los últimos 15 años construyendo algo más grande de lo que la familia Montero podía comprender. Y había pasado los últimos 6 meses preparándome para este momento exacto. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo se desarrolla todo, asegúrate de presionar ese botón de suscribirte ahora mismo. Deja un comentario abajo diciéndome qué habrías hecho en esta situación. Y dale con todo a ese botón de me gusta porque esta historia está a punto de volverse absolutamente salvaje. Créeme, no querrás perderte lo que sucede a continuación. Los Montero nunca me habían respetado. No desde el día en que me casé con Vanessa hace 8 años. Para ellos, yo era el yerno que no venía de dinero de abolengo, que no tenía el linaje adecuado, que no pertenecía a su mundo de clubes de campo y galas de caridad. Ricardo había hecho su fortuna en bienes raíces comerciales en los años 80, comprando propiedades cuando eran baratas, desarrollándolas y montando la ola de la renovación urbana. Se consideraba un hombre hecho a sí mismo, lo que hacía su desdén por mí particularmente irónico. Carlos trabaja en finanzas, le decía a la gente en las fiestas, poniendo el énfasis justo en la palabra para que sonara sucio. Algún tipo de cosa de inversión. Realmente no entiendo lo que hace. La verdad era que Ricardo entendía perfectamente bien lo que yo hacía. Simplemente no podía soportar que me hubiera vuelto más exitoso que él sin su ayuda. Dirigía un fondo de capital privado que se especializaba en activos en dificultades, propiedades comerciales que estaban fracasando, empresas al borde de la quiebra, desarrollos que no podían asegurar financiamiento. Los compraba por una fracción de su valor, los reestructuraba y los convertía en rentables o los vendía para obtener ganancias sustanciales. Mi fondo gestionaba más de 5.400 millones de pesos, y mi patrimonio neto personal rondaba los 1.260 millones de pesos. Pero los Montero no sabían nada de esto.
Para ellos, yo era solo Carlos, el tipo tranquilo que asentía cortésmente a las historias de Ricardo y nunca discutía cuando él criticaba mis elecciones de carrera. Vanessa lo sabía, por supuesto. Había visto los extractos bancarios, firmado las declaraciones de impuestos, pero nunca había corregido las suposiciones de su familia sobre mi éxito. Esa debería haber sido mi primera señal de advertencia. El problema comenzó de a poco. Ricardo hacía bromas sobre mi ropa en las reuniones familiares. Carlos, ¿compraste ese traje en el Palacio de Hierro? Tadeo hablaba de su despacho de abogados de una manera que implicaba que mi trabajo era de alguna manera menos legítimo. Patricia preguntaba cuando planeábamos comprar una casa más grande, como si nuestra casa en la colonia del Valle no fuera suficiente. Y Jessica, ella era la peor de todas. Se había casado con un gestor de fondos de cobertura llamado Braulio Cortázar, que se encargaba de discutir la estructura de sus bonos en cada cena familiar. La firma de Braulio proyecta un 30% de retorno este año, decía Jessica, mirándome directamente. ¿Qué tipo de retornos obtiene tu pequeño fondo, Carlos? Yo sonreía cortésmente y cambiaba de tema. Que pensaran lo que quisieran. Mi fondo había promediado un 42% de retorno durante la última década, pero no tenía sentido corregir sus suposiciones. Había aprendido al principio de mi matrimonio que a los Montero no les interesaban los hechos que contradecían su narrativa. Vanessa había sido diferente cuando nos conocimos. Trabajaba como curadora en una galería de arte contemporáneo, apasionada por su carrera, decidida a dejar su propia huella fuera de la influencia de su familia. Me enamoré de su independencia, de su agudo ingenio, de la forma en que podía discutir de todo, desde el expresionismo abstracto hasta la economía del comportamiento. Pero lentamente, año tras año, regresó a la órbita de su familia, comenzó a ir a más eventos familiares de los Montero, comenzó a adoptar sus actitudes, comenzó a mirarme de la misma manera que ellos me miraban. 6 meses antes de esa cena de Año Nuevo, algo cambió. Vanessa empezó a tomar llamadas telefónicas en otras habitaciones, empezó a ir a reuniones del club de lectura, que duraban hasta la medianoche. Empezó a hacerse las uñas y a teñirse el pelo con una frecuencia que parecía excesiva incluso para sus estándares. No soy estúpido. Conozco las señales. Así que hice lo que cualquier hombre inteligente haría. Contraté a un investigador privado. Su nombre era Marcos Fuentes, un exagente de la Policía Federal que ahora dirigía su propia firma de investigación discreta. En 2 semanas, lo tenía todo. Fotografías, vídeos, registros telefónicos, mensajes de texto. Vanessa estaba teniendo una aventura con Javier Santos, el dueño de una galería que la había estado persiguiendo durante más de un año. Se habían estado reuniendo en su loft de la colonia Roma 3 veces por semana. Los mensajes entre ellos eran explícitos, detallados y llenos de burlas hacia mí. Carlos no tiene ni idea, decía un mensaje. Es tan ingenuo. Simplemente se sienta allí con sus hojas de cálculo y su pequeña y tranquila vida. Otro me dolió más. Es exactamente lo que dijo mi padre. Un don nadie pretendiendo ser alguien. Me senté en mi oficina leyendo esos mensajes, sintiendo que algo frío y duro se asentaba en mi pecho. No era exactamente desamor, sino más bien claridad. La mujer con la que me había casado ya no existía, si es que alguna vez lo hizo. Lo que quedaba era una Montero que se había casado por debajo de su estatus y ahora buscaba una mejora. Fue entonces cuando empecé a planear. El imperio de bienes raíces comerciales de Ricardo Montero no era tan sólido como parecía. Lo sabía porque había estado rastreando sus propiedades durante años, no porque estuviera planeando algo, sino porque eso es lo que hacía profesionalmente. Analizaba los mercados de bienes raíces comerciales, identificaba vulnerabilidades y posicionaba mi fondo para capitalizar las oportunidades. Y la cartera de Ricardo estaba llena de vulnerabilidades. Poseía 12 propiedades en la zona metropolitana del Valle de México, en su mayoría edificios comerciales antiguos que había comprado décadas atrás. 3 de ellos tenían hipotecas que vencían en el próximo año, según las valoraciones actuales del mercado, tendría problemas para refinanciarlas. Otros 2 estaban significativamente infraocupados, probablemente desangrándose económicamente cada mes. Y su propiedad insignia, la Torre Montero en Santa Fe, tenía un inquilino principal cuyo contrato de arrendamiento expiraba en 6 meses.
Pasé los siguientes meses posicionando mis piezas en silencio. A través de un tercero, me acerqué al inquilino más grande de Ricardo y le ofrecí mejores condiciones en un edificio propiedad de mi fondo. Aceptaron de inmediato. Contacté a los bancos que tenían sus hipotecas y expresé interés en comprar los pagarés con un descuento si Ricardo incumplía. Y comencé a acumular información sobre cada activo de la familia Montero que pude encontrar. El despacho de abogados de Tadeo estaba en apuros. Era un abogado mediocre que se apoyaba en el nombre de su familia, y varios de sus principales clientes estaban descontentos con su trabajo. Lo documenté todo. El esposo de Jessica, Braulio, no era exactamente la historia de éxito que ella pretendía. Su fondo de cobertura había tenido un rendimiento inferior al del mercado durante 3 años consecutivos, y varios inversores estaban retirando su dinero. Lo confirmé a través de mi red de contactos. Incluso Patricia tenía secretos. Había estado pidiendo dinero prestado a Ricardo para mantener una adicción a las compras que haría que a la mayoría de la gente se le saltaran las lágrimas. Para cuando llegó la Nochevieja, tenía una imagen completa del castillo de naipes financiero de la familia Montero. Todo lo que necesitaba era el momento adecuado para derribarlo. La cena de Año Nuevo comenzó con bastante normalidad. Vanessa y yo llegamos a la residencia de los Montero en las lomas de Chapultepec a las 6, uniéndonos a Tadeo y su esposa Melissa, a Jessica y Braulio, y por supuesto, a Ricardo y Patricia. La casa estaba decorada con ese buen gusto caro que el dinero puede comprar pero que la clase debe cultivar. Cristal por todas partes, flores frescas, una cena de catering que probablemente costó más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Ricardo presidía la mesa, discutiendo su última adquisición, un centro comercial en los suburbios que, según él, sería transformador para la zona. Tadeo habló sobre un caso en el que estaba trabajando, exagerando su papel para parecer más impresionante. Jessica y Braulio hablaron de sus recientes vacaciones en Los Cabos, asegurándose de que todos supieran exactamente lo exclusivo que había sido su resort. Yo me senté en silencio comiendo mi cena, respondiendo cuando me hablaban pero sin ofrecer mucha información. Este era mi papel normal en estas cenas. El yerno tranquilo que no estaba a la altura. Carlos, dijo Ricardo a mitad del plato principal. Estuve hablando con Guillermo Hernández en el club de golf de Chapultepec la semana pasada. Mencionó que tu firma intentó comprar una de sus propiedades. Levanté la vista. Hacemos muchos intentos de adquisición. Tendría que verificar a qué propiedad te refieres. El complejo de bodegas en la zona industrial de Vallejo, dijo Ricardo. Guillermo dijo que le ofreciste un 30% por debajo del valor de mercado. Se sintió insultado. Sonreí cortésmente. Ofrecemos lo que la propiedad vale según nuestro análisis. Si el señor Hernández cree que vale más, es libre de encontrar otro comprador. Ese es el problema con tu generación, dijo Ricardo, entusiasmándose con su tema. No hay respeto por las relaciones establecidas. No entienden que los negocios se basan en la confianza y la reputación, no solo en números en una hoja de cálculo. Prefiero dejar que los números hablen por sí mismos, respondí. El rostro de Ricardo se enrojeció ligeramente. No le gustaba que lo contradijeran, ni siquiera cortésmente. Los números no cuentan toda la historia, Carlos. Eso es lo que no entiendes. Guillermo Hernández y yo hemos estado haciendo negocios durante 30 años. Hay un valor en esa relación que tus hojas de cálculo no pueden cuantificar. Podría haberle dicho que Guillermo Hernández llevaba 3 meses de retraso en los pagos de su hipoteca y que probablemente se vería obligado a vender en el plazo de un año, probablemente a un precio aún más bajo del que había ofrecido originalmente, pero no lo hice. Simplemente asentí y volví a mi comida. Fue entonces cuando Jessica intervino. Carlos simplemente no entiende cómo funcionan los negocios de verdad, dijo. Braulio dice que los fondos de inversión como el suyo son básicamente buitres picoteando cadáveres. Braulio se movió incómodamente. Nunca había dicho algo así, al menos no en mi presencia. Pero a Jessica le encantaba poner palabras en su boca para quedar mejor. Los fondos de inversión cumplen una función importante en el mercado, dije con calma. Proporcionamos liquidez y capital a las empresas que lo necesitan. Ustedes proporcionan explotación, dijo Jessica, envalentonada por el vino que había estado bebiendo.
Compran cosas baratas a gente desesperada y las venden para obtener ganancias. Eso no es un negocio. Eso es un robo. Sentí la mano de Vanessa en mi brazo, una advertencia para que lo dejara pasar. La miré y vi la expresión familiar que significaba, no hagas olas. No avergüences a la familia. Me pregunté si Javier Santos alguna vez recibía esa mirada, o si la reservaba solo para mí. Creo que deberíamos cambiar de tema, dijo Vanessa en voz baja. Pero Ricardo no había terminado. No, hablemos de esto, dijo. Quiero entender la filosofía empresarial de Carlos. Ayúdame a entender cómo comprar propiedades en dificultades a precios de liquidación es algo más que aprovecharse de las desgracias de la gente. Dejé mi tenedor con cuidado. ¿Preferirías que esas propiedades estuvieran vacías? ¿Preferirías que esas empresas se declararan en quiebra y despidieran a todos sus empleados? Porque esa es la alternativa. Compro activos que están fracasando y los convierto en algo productivo. Salvo empleos. Creo valor donde no lo había. Creas valor para ti mismo, replicó Ricardo. No lo disfraces de caridad. Nunca afirmé que fuera caridad, dije. Es un negocio, que es más de lo que puedo decir de aferrarse a propiedades que pierden dinero cada mes solo porque eres demasiado orgulloso para admitir que el mercado ha cambiado. La habitación se quedó muy en silencio. Había cruzado una línea al insinuar que el negocio de Ricardo no era tan exitoso como él afirmaba. Tadeo miraba fijamente su plato. Los ojos de Jessica estaban muy abiertos por la sorpresa. Patricia parecía querer meterse debajo de la mesa. Ricardo se levantó lentamente. Su rostro tenía el color de la carne cruda. ¿Cómo te atreves?, dijo, con la voz temblando de rabia. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa e insultarme? No te estoy insultando, dije, permaneciendo sentado. Estoy declarando un hecho. El sector inmobiliario comercial está cambiando. Los métodos que funcionaban en los años 80 ya no funcionan. Necesitas adaptarte o te quedarás atrás. Fuera, dijo Ricardo. Fuera de mi casa. Fue entonces cuando Vanessa tomó su decisión. En lugar de defenderme o intentar calmar la situación, se volvió hacia mí con ojos fríos y dijo, Carlos, tal vez deberíamos irnos. No un tal vez está siendo irrazonable. No un tal vez deberían calmarse ambos. Simplemente, tal vez deberíamos irnos. Como si yo fuera el problema. Algo dentro de mí se cristalizó en ese momento. Me levanté, pero no caminé hacia la puerta. En cambio, caminé hacia Ricardo. Él agarró la copa de vino que tenía delante, antes de que pudiera decir una palabra, me arrojó el contenido directamente a la cara. El vino tinto me golpeó como una bofetada, frío e impactante. Me entró en los ojos, en la nariz, empapó mi camisa. Jessica comenzó a reír de inmediato. Esa risa cruel y encantada que decía, finalmente, alguien lo puso en su lugar. Y luego vinieron esas palabras que sellaron su destino. Gracias, papá. Tal vez eso le enseñe algo de respeto. Cerdo asqueroso. Sentí mis manos agarrar la silla. La rabia estaba allí, caliente e inmediata, pero debajo de ella había algo más frío. Cálculo. Había estado planeando esto durante meses, esperando el momento adecuado. Acababan de dármelo. Saqué mi teléfono e hice la llamada. Licenciado Dávila, dije, es la hora. Ejecute todo lo que discutimos. El licenciado Malcolm Dávila era mi abogado, uno de los mejores litigantes financieros del país. Nos habíamos estado preparando para este momento durante 3 meses, desde que decidí que mi matrimonio había terminado y el trato de la familia Montero hacia mí había pasado de la mala educación a la hostilidad activa. Carlos, ¿qué está pasando?, preguntó Vanessa mientras colgaba el teléfono. Había incertidumbre en su voz ahora. Tal vez la primera grieta en su armadura Montero. He terminado, dije simplemente. He terminado de ser tratado como basura por esta familia. He terminado de ser objeto de burlas y menosprecios, y he terminado contigo. ¿De qué estás hablando?, exigió Ricardo. ¿A quién acabas de llamar?
A mi abogado, dije. A partir de este momento, estoy solicitando el divorcio. Vanessa puede esperar que le entreguen los papeles mañana por la mañana. También estoy presentando una demanda civil contra ti, Ricardo, por agresión. Ese vino que arrojaste no fue solo ofensivo. Es una agresión documentada en cámara. Saqué mi teléfono y les mostré la pantalla. Había estado grabando desde que me levanté, capturando todo, incluido el momento en que Ricardo arrojó el vino. No puedes hacer eso, balbuceó Jessica. Eso es ilegal. En realidad, en la Ciudad de México, puedo grabar lo que quiera en una residencia privada si soy partícipe de la conversación. La ley es muy clara al respecto. Tadeo finalmente habló. Carlos, calmémonos todos y hablemos de esto racionalmente. Estoy siendo racional, dije, probablemente por primera vez en 8 años. El licenciado Dávila también está presentando mociones para congelar todos los bienes conyugales mientras duren los procedimientos de divorcio, y está iniciando los procedimientos de ejecución hipotecaria de 3 de tus propiedades, Ricardo. El rostro de Ricardo pasó de rojo a blanco. ¿De qué estás hablando? No eres dueño de ninguna de mis propiedades. No, pero soy dueño de los pagarés hipotecarios, dije. Se los compré a tus bancos hace 3 meses. Actualmente tienes un retraso de 60 días en 2 de ellos y de 30 días en el tercero. Podría haber negociado contigo sobre eso, pero ya no. Voy a exigir el pago inmediato de los pagarés. La habitación estalló. Todos hablaban a la vez, pero yo no había terminado. Tadeo, tu despacho está a punto de perder la cuenta de Hernández. Compré la propiedad de Guillermo Hernández ayer, y ha solicitado que otro abogado se encargue de la transacción. Dados los recientes problemas de rendimiento de tu despacho, sospecho que trasladará todos sus negocios a otro lugar. El rostro de Tadeo se puso pálido. Jessica, tal vez quieras preguntarle a Braulio sobre las solicitudes de reembolso que su fondo ha estado recibiendo. La última vez que lo comprobé, ha perdido alrededor del 40% de sus activos bajo gestión este trimestre. Resulta que tener un rendimiento inferior al del IPC durante 3 años consecutivos pone nerviosos a los inversores. Braulio parecía que iba a vomitar. Y Patricia, tal vez quieras hablar con Ricardo sobre la segunda hipoteca que sacó sobre esta casa para cubrir tus facturas de tarjetas de crédito. Ese pagaré vence en 6 meses, y dado el estado actual de su cartera, dudo que pueda refinanciarlo. Patricia se llevó la mano a la boca, pero esta vez fue una conmoción genuina. Eres un monstruo, susurró Vanessa. Miré a mi esposa, la mujer que había amado. La mujer que me había estado traicionando con Javier Santos durante 6 meses. No, dije en voz baja. Solo soy alguien que está cansado de ser tratado como nada por gente que no es nada. Caminé hacia la puerta, con el vino aún goteando de mi cabello. En el umbral, me volví una vez más. Feliz año nuevo a todos. Espero que sea todo lo que se merecen. Las siguientes 72 horas fueron un caos. El licenciado Dávila trabajó más rápido de lo que había creído posible, presentando todas las mociones necesarias y entregando los papeles a todos los que los necesitaban. Vanessa recibió los papeles del divorcio el 1 de enero. Ricardo recibió los avisos de ejecución hipotecaria el 2 de enero. El despacho de Tadeo recibió la notificación formal de que la cuenta de Hernández se trasladaba el 3 de enero. Mi teléfono sonaba constantemente. Vanessa llamó 16 veces el primer día, dejando mensajes que iban desde la ira hasta la súplica y de nuevo la ira. Tadeo llamó, tratando de negociar algún tipo de acuerdo. Incluso Patricia llamó, llorando, pidiéndome que lo reconsiderara. No respondí a ninguno de ellos. No quedaba nada que decir. El informe del investigador privado sobre la aventura de Vanessa fue a parar al licenciado Dávila, quien lo incorporó a la demanda de divorcio. Según las leyes de nuestro país, el adulterio afectaba a la división de bienes. Vanessa no se iba a ir con la mitad de todo lo que yo había construido. Tendría suerte si conseguía el 20%. Las propiedades de Ricardo eran un asunto diferente. El proceso de ejecución hipotecaria llevaría meses, pero el daño a su reputación fue inmediato.
Se corrió la voz en la comunidad de bienes raíces comerciales de que Ricardo Montero estaba sobreapalancado y se enfrentaba a una ejecución hipotecaria. Sus otros prestamistas comenzaron a exigir el pago de sus pagarés. Sus inquilinos comenzaron a buscar otros espacios. Su imperio cuidadosamente construido comenzó a desmoronarse. No sentí ninguna satisfacción en ello, solo una fría sensación de que se hacía justicia. Aproximadamente una semana después de la cena, finalmente respondí a una de las llamadas de Vanessa. Carlos, por favor, dijo. Su voz era ronca, como si hubiera estado llorando. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar, dije. Estás destruyendo a mi familia. No, Vanessa, estoy haciendo que tu familia rinda cuentas por años de tratarme como basura. Hay una diferencia. Mi padre cometió un error. Estaba borracho. No lo decía en serio. Tu padre ha estado cometiendo errores durante 8 años, dije. Cada comentario sarcástico, cada gesto despectivo. Cada vez que me trató como si no fuera lo suficientemente bueno para casarme con su hija. Esos no fueron errores. Fueron elecciones. Y ahora está viviendo con las consecuencias. ¿Y qué hay de mí? Preguntó Vanessa. ¿Qué hay de nuestro matrimonio? Casi me reí. ¿Te refieres al matrimonio que has estado traicionando durante 6 meses? ¿El matrimonio en el que dejaste que tu familia se burlara de mí y nunca me defendiste? ¿Ese matrimonio? Silencio. ¿Se lo de Javier? Dije en voz baja. Lo sé desde hace 4 meses. Tengo fotos, Vanessa. Vídeos, mensajes de texto donde tú y él se ríen de lo ingenuo que soy. Así que, por favor, no me hables de nuestro matrimonio como si significara algo para ti. Carlos, lo siento. Cometí un error. Estaba confundida. Javier no significa nada. Quizás no, estuve de acuerdo. Pero eso solo lo empeora. Tiraste nuestro matrimonio por alguien que ni siquiera te importa. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Preguntó Vanessa. ¿Podemos ir a terapia o algo así? No, dije, porque esto no se trata de Javier. Se trata de en quién te convertiste. O tal vez de quien siempre fuiste. Dejaste que tu familia me tratara como basura porque en el fondo estabas de acuerdo con ellos. Pensabas que no era lo suficientemente bueno. Y cuando apareció alguien que parecía más emocionante, te lanzaste a ello. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué no me defendiste? Pregunté. En esa cena o en cualquier otro momento, ¿por qué nunca le dijiste a tu padre que se detuviera? ¿Por qué nunca le dijiste a Jessica que se callara? ¿Por qué nunca actuaste como mi esposa en lugar de como la hija de Ricardo? No tuvo respuesta. El divorcio sigue adelante, dije. El licenciado Dávila se pondrá en contacto sobre el acuerdo. Dada la evidencia de adulterio, no esperes mucho. Y Vanessa, hazme un favor. Dile a Javier que puede quedarse contigo. Se merecen el uno al otro. Colgué. Los procedimientos legales llevaron meses, como siempre ocurre en estos casos. Ricardo luchó contra las ejecuciones hipotecarias, pero la ley estaba de mi lado. Había firmado las hipotecas. Había incumplido los pagos. El hecho de que no supiera que yo era quien tenía los pagarés no cambiaba sus obligaciones legales. Su propiedad insignia, la Torre Montero, fue la primera en caer. La ejecuté inmediatamente, la vendí a una empresa de desarrollo por una ganancia sustancial. La ironía fue que el comprador planeaba renovarla y modernizarla, exactamente lo que Ricardo debería haber hecho años atrás en lugar de dejar que se deteriorara mientras cobraba el alquiler a inquilinos cada vez más desesperados. Las otras 2 propiedades siguieron en los siguientes 3 meses. Ricardo intentó declararse en bancarrota, pero sus abogados le dijeron que no ayudaría. Las deudas estaban garantizadas por bienes inmuebles. La bancarrota podría retrasar las cosas, pero el resultado sería el mismo. El despacho de abogados de Tadeo logró sobrevivir, a duras penas. Perder la cuenta de Hernández dolió, pero tenían otros clientes. El propio Tadeo me envió un correo electrónico disculpándose por su papel en el trato de la familia hacia mí. No respondí.
Su disculpa llegaba 8 años tarde y estaba motivada enteramente por el interés propio. Jessica y Braulio tuvieron sus propios problemas. El fondo de cobertura de Braulio colapsó después de una serie de malas inversiones y reembolsos de clientes. Terminó aceptando un trabajo como analista financiero en la firma de otra persona, ganando una fracción de lo que había ganado antes. Jessica se divorció de él 6 meses después. Aparentemente, un hombre que no podía mantener su estilo de vida no valía la pena. Los valores de la familia Montero en acción. Patricia se mudó a una casa más pequeña después de que Ricardo tuviera que vender la residencia para cubrir sus deudas. Me llamó una vez preguntando si consideraría comprarla para que al menos pudiera quedarse en un entorno familiar. Me negué. Que otra persona sea dueña de la casa donde Ricardo me arrojó vino a la cara. El divorcio de Vanessa se finalizó después de 8 meses de disputas legales. Luchó por más, alegando angustia emocional y argumentando que las propiedades de su padre no deberían influir en el acuerdo. El licenciado Dávila destruyó esos argumentos con la evidencia de adulterio y la documentación de mis reclamaciones de bienes separados. Al final, Vanessa se fue con 3.600.000 pesos y su coche. Dado que mi patrimonio era de 1.260 millones de pesos, ella esperaba mucho más. La vi una última vez en la audiencia final. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera, como si la confianza que provenía de ser una Montero le hubiera sido arrebatada. Intentó acercarse a mí en el pasillo del juzgado, pero pasé de largo sin reconocerla. No quedaba nada que decir. Un año después de esa cena de Año Nuevo, estaba sentado en mi nueva oficina con vistas al horizonte de la ciudad. Mi fondo había crecido a 7.200 millones de pesos en activos bajo gestión. Había adquirido 2 propiedades más en el corredor de Reforma y estaba en negociaciones para una tercera. El negocio iba bien. Mejor que bien. Mi asistente llamó a la puerta. Señor Herrera, hay alguien aquí para verle. No tiene cita, pero dice que es importante. Levanté la vista de mi computadora. ¿Quién es? Dice que su nombre es Amanda Rivas. Es curadora en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo. Sentí una pequeña sacudida de interés. Había sido mecenas del museo desde mi divorcio, asistiendo a inauguraciones de galerías y exposiciones. El arte se había convertido en un refugio, un recordatorio de que había belleza y significado más allá de los balances y las adquisiciones de propiedades. Hazla pasar, dije. Amanda entró en mi oficina con la confianza de alguien que sabe lo que quiere. Probablemente tendría unos 35 años, con cabello castaño rojizo y ojos inteligentes que absorbieron todo sobre el espacio en una sola mirada. Señor Herrera, dijo, extendiendo su mano. Gracias por recibirme sin cita previa. Llámame Carlos, dije, estrechando su mano. ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy aquí para pedir dinero, dijo sin rodeos. El museo está planeando una gran expansión, y estamos buscando donantes que entiendan el valor del arte en nuestra comunidad. Sonreí a pesar de mí mismo. Ese es un enfoque refrescantemente directo. No creo en hacer perder el tiempo a la gente, dijo Amanda. Usted es un hombre de negocios exitoso. Valora la eficiencia, así que estoy siendo eficiente. Hablamos durante 1 hora sobre los planes del museo, sobre arte contemporáneo, sobre el papel de la cultura en el desarrollo urbano. Amanda era brillante, apasionada y completamente indiferente a mi riqueza o éxito. Le importaba el arte, el museo, crear algo significativo para la comunidad. Cuando se fue, me había comprometido a donar 90 millones de pesos al proyecto de expansión. También la invité a cenar. Dijo que sí. La familia Montero se desvaneció en el recuerdo durante el año siguiente. Me enteré por varios canales de que Ricardo había aceptado un trabajo en una empresa de gestión de propiedades, esencialmente trabajando para otra persona después de décadas de ser su propio jefe. Tadeo seguía ejerciendo la abogacía, todavía mediocre. Jessica se había vuelto a casar, esta vez con un hombre que trabajaba en seguros. Patricia había controlado sus gastos. O tal vez simplemente ya no tenía el dinero de Ricardo para gastar. Vanessa se mudó a California.
Alguien me dijo que estaba trabajando en una galería en Los Ángeles, tratando de reiniciar la carrera que había abandonado cuando se casó con el estilo de vida Montero. Le deseé lo mejor, de la manera abstracta en que le deseas lo mejor a alguien que solía importar pero ya no lo hace. Amanda y yo salimos durante 6 meses antes de que le pidiera que se mudara conmigo. Dijo que sí, pero con condiciones. Mantuvo su apartamento como un espacio de estudio. Mantuvo su independencia. Dejó en claro que estaba conmigo porque quería estarlo, no porque necesitara algo de mí. Era exactamente lo que necesitaba. En la víspera de Año Nuevo, exactamente 2 años después de que Ricardo me arrojara vino a la cara, Amanda y yo organizamos una cena en mi penthouse con vista al Paseo de la Reforma. La lista de invitados incluía al licenciado Dávila y su esposa, a Marcos Fuentes y su pareja, a varios colegas de mi fondo y a un puñado de amigos de Amanda del mundo del arte. A medianoche, mientras el champán fluía y todos celebraban, Amanda me llevó a un lado en el balcón. ¿Sabes lo que amo de ti?, preguntó. Mi devastadora buena apariencia y mi encanto, sugerí. Ella se rió. ¿No? Bueno, sí, pero eso no es lo que iba a decir. Amo que conoces tu valor. No necesitas que nadie te valide. No necesitas que nadie te diga que eres exitoso o inteligente o valioso. Simplemente lo eres. La atraje hacia mí, mirando las luces de la ciudad que se extendían debajo de nosotros. Tuve que aprenderlo por las malas. Las mejores lecciones suelen ser así, dijo Amanda. Nos quedamos allí, en el frío aire de enero, escuchando los sonidos de la celebración en el interior, y me di cuenta de algo importante. La familia Montero había pensado que me estaban enseñando una lección cuando me trataron como si no fuera lo suficientemente bueno. Lo que en realidad me enseñaron fue que ser lo suficientemente bueno para las personas equivocadas no significa nada. Había construido mi éxito en mis propios términos. Me había alejado de las personas que no me valoraban. Y había encontrado a alguien que me amaba, no a pesar de quién era, sino por ello. Ese vino en mi cara había sido la llamada de atención que necesitaba. No para demostrarle nada a los Montero, sino para demostrarme algo a mí mismo, que merecía algo mejor, que valía más de lo que ellos jamás me habían dado crédito. Y mientras Amanda y yo volvíamos adentro para unirnos a nuestros amigos, me di cuenta de que la mejor venganza no era destruir a la familia Montero. La mejor venganza era construir una vida tan buena que no pudieran tocarla ni aunque lo intentaran. Ricardo Montero me había arrojado vino a la cara, pensando que me estaba poniendo en mi lugar. Lo que en realidad había hecho era liberarme.